Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Decía mi hijo, decía mi hijo Abdiel, porque él miró y dijo, ya casi me pegaban a mí de mi lado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, nos ponemos de pie para darle reverencia a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, el día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que dimos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendita mañana que bajo tu providencia nos permites estar aquí para poder exaltar, glorificar tu nombre. Y ahora, Padre Santo, en tu bendita misericordia, tú nos expones ante el Evangelio, Señor, de salvación. Padre, que nuestros corazones se inclinen a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que obre en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que tu misericordia, Señor, también sea en la vida de cada uno de nosotros pecadores, Padre. Tu palabra, Señor, como leemos estos textos, estos versículos, Padre, un día va a venir un juicio del cual nadie va a poder escapar. Y nosotros, Padre, ya sea que estemos, Señor, para ser juzgados, o ya sea que estemos, Señor, para ser, Señor, perdonados, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Usa, Señor, los labios de este hombre, Padre, para exponer tu palabra fielmente. Y todo te lo pedimos en el nombre amoroso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Anteriormente, en los primeros 5 versículos de Tesalonicenses, nosotros habíamos visto una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba siendo sacudida por las circunstancias de su alrededor, pero esta iglesia se estaba manteniendo firme, ¿verdad? Su fe constantemente estaba creciendo. El amor de la iglesia constantemente estaba abundando, como nos dice Pablo. La perseverancia de estos hermanos era una perseverancia visible. Sí, y esa señal, mis hermanos, la señal de que estos hermanos estaban haciendo la voluntad de Dios, era el sufrimiento que estos hermanos estaban pasando. Por eso en el versículo 5, Pablo les está diciendo, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Entonces el sufrimiento de estos hermanos era una garantía de que estaban siendo o de que eran ciudadanos del reino de Dios. Es decir, que para lo que nosotros hubiéramos pensado que era una debilidad, era una evidencia de que ellos eran verdaderamente hijos de Dios. Lo que parecía una pérdida total, mis hermanos, era una confirmación de que Dios estaba obrando ahí. Y aunque nosotros hubiéramos pensado que Dios los había abandonado por el sufrimiento que estaban pasando, eso, mis hermanos, era una aprobación divina de Dios de que ellos eran verdaderamente elegidos. Y ahora Pablo, mis hermanos, levanta la mirada. En el versículo 5 nosotros podemos mirar lo que la iglesia estaba enfrentando, el presente de esa iglesia. Pero en el versículo 6, de alguna manera Pablo hace que nos enfoquemos a lo que viene en el futuro. Es decir, Pablo les deja de hablar de lo que es el presente y ahora va hacia lo que es el futuro. Ahora, yo quiero que por un momento nos imaginemos que esta noche
Mientras todos nosotros estamos dormidos, y yo me imagino que la mayoría de nosotros tienen celulares. Pero imagínate que mientras todos nosotros estamos durmiendo, nos llega un mensaje oficial donde se nos dijera: mañana comparecerás ante el Tribunal Supremo. Se revisará cada palabra, se va a revisar cada pensamiento y se va a revisar cada intención. Ahora, no solamente eso. No solamente que el día de mañana vamos a presentarnos delante del tribunal para revisar cada palabra, cada pensamiento y cada intención, pero que también el mensaje incluyera: no vas a poder tener o no te va a poder representar ningún abogado humano. No va a haber apelación a segundas oportunidades y no va a haber la posibilidad de esconder nada. ¿Cómo dormirías esta noche? La mayoría de las personas, inclusive personas que vienen a la congregación, inclusive personas que probablemente pensamos que están sirviendo fielmente, la mayoría de las personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas. Y ese es el problema como nosotros como humanos. Pensamos que no va a llegar el día en el que tú y yo tengamos que rendir cuentas, pero la Biblia dice que hay un día establecido. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que, mis hermanos, no es un tal vez. Porque hay personas que piensan que el día del juicio no va a venir. No es una opción, no es un tal vez no venga ese día del juicio. No, es una certeza. Va a venir. Va a venir el día del juicio. Y Pablo quiere que entendamos algo que hoy casi no se predica. El mismo Dios que sostiene a sus hijos en medio del sufrimiento es el Dios que ejecutará justicia eterna. Carlos Spurgeon decía: si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser Dios. Dios tiene que castigar el pecado. Si Dios no castigara el pecado, mis hermanos, Dios dejaría de ser un Dios y sería un Dios injusto. Pero Dios tiene que castigar el pecado. Así que, mis hermanos, si realmente existe un día establecido para juzgar al mundo, si realmente habrá un tribunal del cual nadie va a poder escapar, entonces la pregunta no es si Dios juzgará. La pregunta que deberíamos de hacernos nosotros es: ¿cómo Dios va a juzgarnos a nosotros? ¿Será un arbitrario? ¿Será un Dios injusto? ¿Será un Dios que va a juzgar bajo sus emociones? Y Pablo responde a esa inquietud en el versículo 6. Antes de que Pablo nos hable del fuego, antes de que Pablo nos hable de la destrucción que van a venir sobre las personas que no obedecen al Evangelio, Pablo nos recuerda algo que es plenamente fundamental. El Dios que juzga es perfectamente justo. No va a haber injusticia en su juicio. Quiero que mires el versículo 6. Eso nos lleva al primer punto. Dios es justo y su justicia no puede ser ignorada. Versículo 6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Creo que el versículo es claro, ¿verdad? Dios va a pagar con juicio a las personas que hacen sufrir a sus hijos. Ahora, pero la palabra clave aquí es justo. Dios, mis hermanos, no actúa por impulsos. Dios no actúa o no reacciona emocionalmente. Dios no pierde el control. Nosotros somos humanos. Nosotros a veces nos guiamos bajo nuestros impulsos. Juzgamos con nuestras emociones. Perdemos el control en ocasiones. Pero eso no sucede con Dios.
Dios, mis hermanos, Él actúa conforme a su carácter perfecto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice que la roca cuya obra es perfecta, Dios de fidelidad y sin injusticia. Es decir, mi hermano, que cuando Dios juzgue al pecador, Dios lo va a juzgar justamente. No va a haber absolutamente nada de injusticia en su juicio. Romanos 2, capítulo 5 al 6 dice que atesoras para ti y en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, a continuación dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mis hermanos, yo quiero que tú pienses y quiero que tú analices que la justicia de Dios no es caprichosa, ¿verdad? Los hijos constantemente pueden hacerle la barba a sus padres para que los padres cedan de alguna manera a hacer algo. Aunque sus hijos se hayan portado mal, llega el hijo y le dice, pero papi, pero mami, mira que yo hago esto. Y de alguna manera nosotros empiezan a jugar ellos con nuestras emociones y de alguna manera cedemos a lo que ellos quieran. Bueno, mis hermanos, con Dios no va a ser así. Dios no va a ser un Dios caprichoso que nosotros vamos a poder llegar delante del trono en ese día y decirle, pero Dios, yo quiero que tú te pongas a pensar en lo que yo estaba pasando. No, no va a haber excusas ahí. La justicia de Dios no es caprichosa, es santa. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es que hoy muchos jóvenes hoy creen que la injusticia de Dios nunca va a ser corregida. Hoy en día las redes sociales están llenas de burlas en contra de Dios. Hoy en día constantemente vemos influencers que están promoviendo la inmoralidad. ¿Y tú crees que Dios se agrada de eso? Es obvio que no. Hace rato nosotros leíamos el Salmo 73 y mirábamos cómo es que las personas injustas de alguna manera abundan y nada les sucede, ¿verdad? Y hoy vemos que los influencers están promoviendo inmoralidad en todas las áreas. Ven que la mentira genera seguidores y siguen mintiendo más. Constantemente vemos que la arrogancia genera fama y la rebeldía de alguna manera se aplaude hoy en día como si fuera algo auténtico. Y piensan las personas, bueno, eso está funcionando, eso está trayendo prosperidad, eso no tiene nada de consecuencias, no tiene nada de malo que yo haga esto. Y el problema no es ahí. El problema es que esto también va con los adultos. Ven corrupción política sin castigo. Tenemos gobiernos, mis hermanos, que hoy en día, mis hermanos, creo que no hay ni a quién irle. Ellos van a tener su pago. Constantemente vemos negocios construidos sobre engaños. Vemos matrimonios destruidos por el adulterio. Y el culpable aparentemente rehaciendo su vida como si nada hubiera pasado. La pornografía en nuestros días está siendo normalizada. Ven ideologías que distorsionan el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y de alguna manera todo parece que está avanzando sin freno. Y la pregunta empieza a crecer en el corazón. Cuando vemos estas cosas, ¿verdad? Que están sucediendo, nos preguntamos, ¿en realidad va Dios a hacer algo? Y es que sí, esa fue la lucha que tenía Asaf en el Salmo 73 que leímos en la mañana. Sí, Dios va a tener un juicio contra esas personas. Él dijo, decía Asaf, en vano he guardado puro mi corazón, porque veía prosperar a los impíos. Pero dice que cuando entró en la presencia de Dios, dice que él entendió el final. Mis hermanos, déjame te digo algo. El problema no es que Dios sea indiferente. El problema es que nosotros queremos juzgar por el momento. Pero mis hermanos, Dios va a juzgar por la eternidad. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo ese tipo
de influencia que se están promoviendo para de alguna manera ir en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos, un día Dios la va a juzgar y la va a juzgar eternamente. La prosperidad del impío, mis hermanos, es temporal. Sí, hace unas semanas todos miramos las noticias uno de los grandes capos de la mafia y allá del Mencho que agarraron, ¿verdad? Y que lo mataron. ¿Cuánto tiempo le duró su libertad o podríamos decir sus lujos? ¿50 y tantos años? Mis hermanos, la justicia de Dios es inevitable. La justicia de Dios es inevitable. Nadie va a poder evitar la justicia de Dios. Arthur Pink decía que la paciencia de Dios no es debilidad, es oportunidad para el arrepentimiento. Si Dios, mi hermano, y déjate digo, no te pongas a pensar en las personas de afuera. No, enfócate en tu vida. Si Dios, mi hermano, no ha hecho nada contigo, es porque está esperando a que tú te arrepientas. Si el día de hoy tú estás aquí sentado escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú te arrepientas de tu maldad y de tu pecado. En ocasiones nosotros ponemos la mirada en las otras personas y nosotros empezamos a mirar y a cuestionar la fe de otras personas cuando en realidad nosotros debemos de cuestionar nuestra fe. Ahora, bien, si Dios es justo, si Dios, mis hermanos, no puede ignorar el pecado y si es verdad que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, como estamos mirando que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, entonces la siguiente pregunta que nosotros debemos hacer, ¿cuándo se manifestará esa justicia? Nosotros nos preguntamos, Señor, mira toda la maldad que este mundo está generando. ¿Cuándo va a llegar el día en que tú vas a manifestar tu justicia? Porque ahora mismo nosotros vemos esa injusticia. Mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros aquí somos mexicanos y amamos nuestra cultura, nuestras raíces. Pero ¿cuánta injusticia hay en nuestros países de Latinoamérica? Vemos impiedad prosperar, vemos burla contra Dios. Pero Pablo, mis hermanos, no deja la justicia en el aire. No lo hace. Él nos dice cuándo y cómo sí va a ser revelada. Y lo que nos dice Pablo es que no va a ser un acto invisible, no va a ser un juicio en secreto, no. Será el día cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Mira lo que dice el versículo 7 al 8. Porque el siguiente punto, mis hermanos, nos habla de cómo es que el rey no va a venir como un cordero, sino que ese rey va a venir ahora como un juez. Versículos 7 y 8. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, quiero que tú pongas atención a lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. ¿Ok? La palabra revelado implica que va a ser una manifestación pública. ¿Ok? No va a ser en secreto. Va a ser una manifestación pública. Hoy en día hay muchas personas que niegan a Cristo. Sí, constantemente vemos muchas personas que se les habla de Cristo, del Evangelio, y no quieren atender al Evangelio, no quieren escuchar. Pero mis hermanos, ese día cuando Cristo sea revelado, nadie va a poder ignorarlo. Nadie. Mateo 24, capítulo 24, versículo 30, dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, dice, Cristo aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos,
Cristo ya no va a venir en un pesebre. Cristo ya no va a venir como ese Cristo que fue crucificado en la cruz. Cristo va a venir, mi hermano, como un rey en su trono. Yo quiero que tú te pongas a pensar, mi hermano, y que de alguna manera tú reacciones, que cuando Cristo venga ya no va a venir como ese Cristo humilde que vino hace más de 2000 años. No, va a venir como un rey y va a venir como un rey con autoridad. Pablo dice algo demasiado profundo, mis hermanos, que esto debe de hacernos temblar, porque mira lo que dice a continuación. Dice el versículo 7, y a ustedes que sufren, les dará, el versículo 6, sí, versículo 7, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Para qué? Para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, quiero que tú, y creo que en sus traducciones dice para dar retribución. La palabra que Pablo está usando aquí en el original es la palabra eidikesis. Y eso significa que va a dar una justicia ejecutada, una venganza judicial, un pago conforme a lo debido. Es lo que Pablo está diciendo. Para castigar, para pagar, para vengarse justamente a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, la justicia que Dios va a ejecutar en ese gran día cuando Cristo venga no va a ser una explosión emocional, no va a ser una reacción impulsiva de parte de Dios, va a ser una justicia aplicada y santa. Eso es lo que miramos en Romanos capítulo 12, versículo 9. Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi hermano, aquí no estamos hablando de un descontrol divino. No estamos diciendo, wow, Dios va a venir enojado y impulsivamente y va a destruir y va a traer juicio. No, estamos hablando de coherencia divina. Es aquí, mis hermanos, donde debemos conectar con el versículo 5, porque en el versículo 5 Pablo nos había dicho, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo. Es decir, no va a pagar a nadie injustamente. Lo que Dios va a hacer es que va a traer una retribución justa. Y por tanto, dice el versículo 8, para castigar a los que no conocen ni obedecen el Evangelio. Mis hermanos, ese juicio no es algo futuro que desconecta del presente. Es parte del mismo carácter de Dios. El sufrimiento de los creyentes, mis hermanos, en la iglesia de Tesalónica era evidencia del justo juicio. Y ahora, mis hermanos, la retribución sobre los impíos es la manifestación completa de ese mismo juicio. Es el mismo Dios, es la misma justicia y es el mismo estándar. Lo que el versículo 5 nos estaba diciendo, mis hermanos, era una señal sobre lo que iba a pasar en el versículo 8 cuando la iba a ejecutar. Ahora, mis hermanos, Dios no está cambiando de carácter de versículo en versículo. No, es el mismo Dios. Arthur Pink decía, mis hermanos, la justicia de Dios no es una faceta ocasional de su carácter, es la expresión constante de su santidad. Mis hermanos, cuando nosotros estamos al Dios que está siendo misericordioso con un pueblo, con la iglesia de Tesalónica, y al Dios que va a castigar a los que fueron injustamente y que no escucharon el Evangelio, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. La única diferencia, mi hermano, es que unos creyeron al Evangelio y obedecieron al Evangelio, mientras que los otros no lo hicieron. MacArthur decía que el infierno no es el resultado de que Dios pierda la paciencia,
No, no es que Dios haya perdido la paciencia. El infierno es la expresión constante de su santidad. Mis hermanos, es el resultado que Dios mantiene su justicia. Entonces, cuando Pablo dice, mis hermanos, que Él va a pagar, que Él va a dar retribución, Pablo nos está diciendo que el Dios justo finalmente, por fin, aplicará el veredicto que su santidad demanda. Su santidad. Tú escuchaste todos los hermanos cristianos que murieron en África, ¿verdad? En Egipto, me parece. Como 3,000 hermanos. Constantemente vemos cómo los hermanos cristianos alrededor del mundo son de alguna manera saqueados de sus propiedades y de sus casas. ¿Te duele a ti? A mí me duele. Nos duele cuando una persona no cree en el Evangelio. Bueno, mis hermanos, un día cada una de esas personas va a tener que enfrentar la justicia divina de Dios. Quiero que notes cuidadosamente qué es lo que Pablo está diciendo, porque Pablo no está diciendo los que hicieron cosas horribles. No, no está diciendo a Pablo, no dice para castigar a los que hicieron cosas horribles. No, Pablo está diciendo para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. En la mañana estábamos hablando acerca del evangelismo. Hablábamos acerca de cómo es que nosotros íbamos a quedarnos y a ser egoístas con esas buenas noticias. No, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos compartir las buenas noticias de salvación con las personas. Bueno, Pablo está diciendo que a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio van a tener que ser castigados. Y eso nos lleva todavía a algo mucho más serio, mis hermanos. Porque déjame te digo, el Evangelio no es simplemente información. Mis hermanos, el Evangelio no es simplemente una historia bonita de Navidad. No, el Evangelio tampoco es solamente saber que Jesús murió en la cruz. No, 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 no. A veces pensamos en el Evangelio y pensamos, bueno, es que el Evangelio es esa bonita historia de Navidad cuando Cristo vino en forma de hombre y nació como un bebé y nos imaginamos esa bonita historia cuando Jesús murió en la cruz. Es parte del Evangelio, pero allí no acaba el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es un mandato. ¿Qué es un mandato? Que tú tienes que responder a eso. Hechos 17, versículo 30, dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes? A todos. A todos. No es una opción. No es un si quieres. No es un probablemente cuando tengas tiempo. No es uno a lo mejor cuando tú acabes tu carrera de la universidad. No es cuando todos sus problemas se acaben o cuando acabes el siguiente proyecto. No, 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 no. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, pregunta, ¿todas las personas van a querer arrepentirse? Obvio que no. ¿Qué es el Evangelio? Mis hermanos, el Evangelio significa una buena noticia. Pero no es cualquier buena noticia. No, no es una motivación emocional. Tampoco es una mejora moral. No es para que tú seas una buena persona. Porque a veces las personas piensan que el ser cristiano es simplemente ser una buena persona. No, tú puedes ser una buena persona sin Cristo. Y aún así estar condenado al infierno. Así que el Evangelio no es para que tú te conviertas en una buena persona, ni tampoco es una motivación emocional para que de alguna manera te alientes. No. Tampoco es un Dios te ama, no te preocupes, todo va a estar bien. No. El Evangelio, mi hermano, escucha esto. Es la proclamación histórica divina de que Dios es santo. ¿Ok? De que el hombre es pecador.
de que Cristo murió como un sustituto, de que Cristo resucitó victorioso y ahora llama a todos al arrepentimiento y a la fe. Mis hermanos, Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4, Pablo define el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero escucha bien, el Evangelio no solamente son datos de Cristo. No, demanda una respuesta. Demanda una respuesta de ti, de mí. No simplemente es creer que Jesús existió. Muchas personas creen que Jesús existió. La palabra de Dios en Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. No simplemente es creer, es rendirse a Cristo como el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9, un versículo que todos nosotros nos sabemos, y cuando bautizamos a una persona siempre les hacemos recitar este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ¿qué? Serás salvo. Mis hermanos, Jesús dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿tú sabes qué significa confesar a tu boca a Jesús por Señor? Mis hermanos, significa que Cristo tiene que tener autoridad sobre tu vida. Tú ya no te mandas. No, ya Cristo es tu Señor. Tú tienes que dejarte gobernar por Cristo. Ya tienes un dueño. Confesar a Cristo por Señor es decirme a mí mismo, Señor, yo ya no me pertenezco a mí. Mis planes ya no son mis planes. Mis metas han cambiado de prioridad. Ahora tú eres mi Cristo. Ahora tú eres mi Señor. Ahora yo tengo que establecer mis metas, mis goles, mis sueños, mis anhelos bajo tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque tú eres mi Señor. Pero no obedecer al Evangelio, mis hermanos, no es simplemente no estar convencido. No obedecer al Evangelio, mis hermanos, es rechazar el señorío de Cristo. Cuando una persona rechaza el Evangelio, es decirle al Señor, es decirle a Cristo, yo no quiero que tú me gobiernes. Hay muchas personas, mis hermanos, que dicen, bueno, yo quiero el perdón de Cristo. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados, porque es lo que la mayoría de las personas piensan. Bueno, es que Cristo ya murió por mis pecados. Yo ya no tengo que hacer nada. No, 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 no. Tú crees en Cristo como tu Salvador, pero ahora tú tienes que sujetarte a Él como tu Señor. Hay muchas personas que quieren el cielo, pero no quieren el arrepentimiento. Hay muchas personas que quieren la bendición, pero no quieren rendirse a Cristo. Y eso, mis hermanos, no es ningún evangelio bíblico. MacArthur decía, el evangelio no es una invitación opcional, es una orden acompañada de promesa y advertencia. Es decir, mi hermano, Cristo no vino para mejorar hombres, Cristo vino para salvar pecadores que reconocen su necesidad. Ahora yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú puedes reconocer que eres un pecador? ¿Tú puedes reconocer que fue tu pecado que llevó a Cristo a la cruz? Como yo le digo a las personas, no quiero que tú mires el pecado de la persona de al lado. Quiero que tú mires tu pecado. Tu pecado. Quiero que tú maximices tu pecado. Quiero que tu pecado lo mires grande. Y quiero que lo mires tan grande que digas, mi pecado fue lo suficientemente grande que tuvo que morir Cristo en la cruz. Muchos creen, mis hermanos, o muchos quieren simplemente a un Jesús Salvador, pero no quieren a un Jesús como Señor. Muchos creen que no creer en nada es seguridad. Porque hay personas que no quieren creer en nada y hay personas que dicen, bueno, si yo no creo en Dios, probablemente no me va a pasar nada y no voy a tener porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a la iglesia si soy un hipócrita? Si voy a ser un hipócrita. Así que mi hermano,
El no creer tampoco es una seguridad. Porque en el reino de Cristo, mi hermano, no hay neutralidad. No hay un punto intermedio donde tú digas, yo no quiero creer en nada porque no quiero ser una persona tibia. Mateo 12, versículo 30 dice, el que no está conmigo, está contra mí. Hay dos lados. O estás del lado de Cristo o estás en contra de Él. No hay un punto medio. O eres de Cristo o no eres de Cristo. No decidir, mis hermanos, es decidir. Quiero ilustrarlo de una manera sencilla. Imagínense que un joven va manejando, no como el casi accidente que me pasa en la mañana, pero imagínense que un joven va manejando y ve una señal que dice puente colapsado más adelante. Deténganse. ¿Ok? Un joven manejando en la calle, mirando un sign, una señal que dice puente colapsado adelante, detente. Él entiende el mensaje, puede leerlo perfectamente, sabe lo que significa, que hay un puente colapsado ya enfrente y que tiene que detenerse, pero este joven decide seguir manejando. Y podría luego decir, yo sabía que el puente estaba caído, pero no pensé que fuera tan serio. Mis hermanos, el problema no fue falta de información, la información estaba ahí. El problema fue la desobediencia. El evangelio funciona de la misma manera, mi hermano. No es que la mayoría de las personas no hayan escuchado algo de Jesús. Es que las personas han decidido no rendirse a Él. Esto pone mucho peso, demasiado sobre las personas que ya han escuchado el evangelio. Saben que Cristo murió, saben que Cristo resucitó, saben que la Biblia habla de arrepentimiento, pero siguen avanzando como si la advertencia no fuera urgente. Es decir, hay muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que han escuchado el evangelio, que saben que viene un día del juicio, pero aún así no han hecho una decisión. Mis hermanos, Dios no juzgará por lo que nosotros ignoramos. Dios no va a juzgar por lo que tú ignoraste. Dios va a juzgarte por lo que tú rechazaste. El mismo evangelio que advierte, arrepiéntete y cree, es el mismo evangelio que va a dar testimonio en el día final. Mis hermanos, el hombre no va a ser condenado por falta de luz. El hombre va a ser condenado por rechazar la luz que le fue dada. Escuchar el evangelio, no obedecerlo, no es una ignorancia inocente, es una resistencia voluntaria. Cuando tú escuchas el evangelio y tú dices, yo no quiero obedecer nada, estás tú diciendo, yo no quiero nada, tú lo estás rechazando. Y es ahí donde el texto se vuelve profundamente serio, porque la retribución de la que Pablo habla no es contra las personas que no tenían información, es contra los desobedientes. Mira lo que dice otra vez el texto, dice, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser castigados. Tienen que ser castigados. Van a tener que enfrentar la ira de un Dios santo, santo, santo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que muchas de esas personas están aquí dentro de la iglesia, que no han atendido al llamado. Quiero que tú te pongas a mirar, escuchar el evangelio, no obedecerlo, no es una ignorancia inocente. Ahora mira lo que dice el texto. Hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la revelación, hemos hablado de la retribución, pero ahora Pablo nos dice cuál es el resultado final de esa desobediencia. Mis hermanos, este versículo no es un versículo, mis hermanos, para leerlo rápido, ni tampoco es un versículo para suavizarlo. Es un versículo que tiene que a nosotros hacernos temblar.
que nos tiene que hacer cuestionar nuestro cristianismo. Mis hermanos, si el Evangelio no es obedecido, si Cristo no es recibido como Señor, si el arrepentimiento lo seguimos postergando para después, y si constantemente estamos diciendo, bueno, yo lo quiero, yo voy a querer cuando yo ya esté más grande. Total, me faltan años para poder disfrutar mi vida. No hagas eso, joven. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Entonces, mis hermanos, el resultado no son simplemente consecuencias temporales, porque no van a ser 5 o 10 años en el infierno, no van a ser 15, 20, 30 años en el infierno, no. Van a ser consecuencias eternas. Versículo 9, mira lo que dice. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Mis hermanos, esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué tanto va a durar el castigo de ellos? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué sucederá con aquellos que no obedecen el Evangelio? Bueno, Pablo dice que ellos van a sufrir el castigo eterno de la destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora Pablo, mis hermanos, quiero que notes lo que dice. No dice simplemente serán castigados, dice que va a ser una eterna destrucción. ¿Tú sabes qué significa eterno? No tiene fin, para siempre. El término implica que va a haber una ruina total, una pérdida irreversible de propósito, una separación permanente del favor de Dios. Mis hermanos, es la misma expresión que Jesús utilizó en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán al castigo eterno. La misma palabra eterna describe tanto el cielo como el infierno. Si la vida es eterna, si hay una vida eterna en Dios, mi hermano, también hay un castigo eterno. Y Pablo añade algo aún un poco profundo, porque mira lo que dice. Dice que estas personas van a ser excluidas de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hoy todas las personas, inclusivamente incluido el incrédulo, vive bajo algo que nosotros le llamamos la gracia común. ¿Qué es la gracia común, mi hermano? Bueno, tenemos la gracia divina y tenemos la gracia común. Es decir, cuando le llueve, y estoy hablando de lluvia, lluvia literalmente, lluvia a alguien, ¿a quién le llueve lluvia? Todos. A todos, ¿verdad? Tanto buenos como a malos. ¿Quién respira el aire el día de hoy? Todos. Todos. Tanto personas buenas como personas malas. Ahora, la gracia común, mis hermanos, nos permite disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha traído. Todos miramos la luz del sol. Todos podemos disfrutar del calor, todos podemos disfrutar del invierno. Eso es una gracia común. La mayoría de las personas pueden disfrutar el amor en familia que tienen, se alegran con momentos que Dios sostuvo, viven bajo un mundo que todavía refleja la bondad de su creador. ¿Ok? Pero en ese día, ¿tú sabes lo que va a pasar en ese día? Esa gracia común va a ser retirada. No habrá rastro del favor divino. No habrá destello de su bondad. No habrá alivio. Nada, nada, absolutamente nada de su gracia va a haber en ese día. Dice que ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Ahorita las personas malas que rechazan el Evangelio pueden disfrutar un poco de la gracia común que tienen, que Dios ha tenido con él.
Pero ese día, mis hermanos, lo único que van a disfrutar de Dios, ¿sabes qué va a ser? Su justicia. Carlos Spurgeon lo decía de esta manera: el peor tormento del infierno no es el fuego, es la pérdida del rostro de Cristo. Ese es el peor tormento en el infierno, el saber que estuvo una persona expuesta al evangelio, el saber que estuvo a centímetros de decir: Señor, yo me rindo ante ti como mi Salvador y como mi Señor, y no hacerlo. Hermanos, esto no es para especular, esto es para examinarnos, porque el texto no dice que esto es para los ateos radicales, esto no es simplemente para las personas que no quisieron creer, no, dice que es para los que no obedecen el evangelio. No obedecer al evangelio es suficiente. Ignorar el evangelio es suficiente. Postergar el evangelio es suficiente para ser castigado en el día del juicio. ¿Quién va a ser castigado en el día del juicio? Aquellas personas que dejaron para mañana. Yo voy a creer cuando ya esté más grande, cuando yo ya esté viejo. Yo voy a creer en el evangelio cuando ya mi vida se haya acomodado. Ese día ya va a ser demasiado tarde. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y yo creo que tú notes lo que dice el versículo. No dice si la atacamos. ¿Cómo escaparemos si atacamos una salvación tan grande? No, dice si la descuidamos. Y esa es la gravedad para los jóvenes y adultos por igual. No es necesario odiar a Cristo para perderse. No es necesario odiar a Cristo para perderse. Solo basta con no rendirse a Él. Con eso basta. ¿Tú quieres enfrentar la ira en ese día? No te rindas. Cuando Pablo usa la palabra eterna, está diciendo que no hay una segunda oportunidad después del veredicto. Hoy nosotros vemos criminales que de alguna manera pueden apelar una segunda corte, tercera corte. Ese día ya no va a haber apelación. Una vez que tú vayas al infierno y que tu alma esté en el infierno, ya no hay apelación. No va a haber una revisión de caso. Bueno, vamos a revisar el caso de tal persona, a ver si probablemente haya cometido un error. No. No hay un nuevo intento. La eternidad fija lo que la vida decidió. Y eso debería de nosotros producir en nosotros dos cosas: temor santo y una urgencia evangelística. ¿Por qué? Porque, mi hermano, tenemos que procurar nuestra santidad y al mismo tiempo tenemos que tener una urgencia de compartir las noticias. No simplemente las buenas noticias de que hay un Salvador, sino también compartir las malas noticias de que viene un día de juicio, que es inevitable y que si las personas no responden al llamado, ¿a dónde se va a ir su alma? Al infierno. Carlos Spurgeon, quiero volverlo a citar, dice que el mayor castigo del infierno es estar para siempre lejos del rostro de aquel que es la fuente de todo bien. Jóvenes, adultos, la eternidad no es un concepto poético, no lo es, es una realidad irreversible. Ahora, ya miramos todo lo malo. Acabamos de leer una de las frases más sobrias del Nuevo Testamento: excluidos de la presencia del Señor, separados fuera, sin su favor, sin su gloria, sin su luz. Esa es la consecuencia de no obedecer al Evangelio. Pero ahora quiero que tú observes el contraste glorioso del versículo 10. Mientras unos serán excluidos de su presencia, otros serán el escenario donde su gloria será manifestada. Mientras unos estarán lejos de su rostro, otros van a reflejar su gloria. Mientras unos experimentarán una eterna separación, mis hermanos, otros van a experimentar una eterna admiración. El mismo día, el mismo Cristo, dos destinos completamente distintos. Mira cómo Pablo cambia de tono. Versículo 10. Este es para los creyentes, los que han respondido.
El día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que dimos. Mis hermanos, Pablo dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, no dice simplemente para estar con sus santos, dice ser glorificados en ellos. Y mi hermano, esto es asombroso. Los que hoy parecen débiles, los que hoy están sufriendo persecución, aquellos que están siendo vituperiados, los que hoy son despreciados en la sociedad, mis hermanos, ese día serán transformados de tal manera que Cristo será admirado en ellos, no excluidos de su presencia, sino van a ser revestidos en su gloria. No van a ser alejados de su poder, mi hermano, van a ser manifestados de su poder redentor. Mis hermanos, lo que el versículo 9 nos está diciendo que es una pérdida, en el versículo 10 es una plenitud eterna. Y aquí está el punto, mis hermanos, que debe estremecernos, ¿ok? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Quiero que notes el lenguaje. No dice simplemente que vamos a estar en el cielo. No simplemente está diciendo que vamos a estar seguros. No. Pablo está diciendo que vamos a ser glorificados. Va a ser glorificado Cristo en sus santos. Mi hermano, ¿sabes qué significa eso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. El mismo que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar. Lo que hoy es lucha con el pecado, ¿cuántos luchan con el pecado todos los días? Amén. Lo que hoy es lucha con el pecado, mi hermano, hoy en día, ese día va a ser pureza sin mezcla. No vamos a batallar con el pecado ese día jamás. Mi hermano Juan, primera de Juan 3, versículo 2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mi hermano, hoy nosotros somos salvados en esperanza, ¿ok? Ese día nosotros seremos transformados en gloria. Y aquí está lo más hermoso del contraste, mis hermanos, porque los que rechazaron el evangelio serán excluidos de su presencia, pero los que obedecieron, ellos van a ser el reflejo de su presencia. No simplemente van a estar en su presencia, van a ser el reflejo de su presencia. Cristo, mis hermanos, no solamente va a ser admirado por nosotros, Él va a ser admirado en nosotros. Es lo que dice el texto. El día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído en Él, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que dimos. Hermanos, la paciencia de Dios en nuestra santificación, la gracia que nos sostuvo, la fe que parecía pequeño, todo va a ser vindicado aquel día. ¿Tú piensas que es difícil seguir a Cristo hoy en día? Sí lo es. Me decía uno de nuestros hermanos entre semana, decía, haces que el seguir a Cristo sea más difícil. Nos la pones más difícil para entrar al cielo. Y qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque todo eso un día va a valer la pena. Todo lo que nosotros estamos padeciendo, todas esas tribulaciones que nosotros padecemos y todas esas veces que nos quejamos, ¿por qué tengo que perdonar? Pero perdonamos. Y luego esa manera de ¿por qué tengo que alejarme del pecado, pero te alejas del pecado? ¿Por qué tengo que santificarme, pero te santificas constantemente? Mi hermano, todo eso va a tener fruto en lo eterno. Carlos Spurgeon decía que el cielo no es solamente un lugar sin dolor, es el lugar donde Cristo es visto sin velo. Es decir, mi hermano, estar mirando a Cristo cara a cara.
MacArthur decía que el propósito final de la redención no es simplemente salvar al hombre, sino exhibir la gloria de Cristo a través de un pueblo transformado. En la mañana nosotros hablábamos acerca del evangelismo y cómo es que nosotros evangelizamos para glorificar a Dios. Mi hermano, ese día nosotros por ser salvos vamos a glorificar al Padre, a Dios. Somos salvos para glorificar a Dios. Y mis hermanos, ese día el sufrimiento va a tener sentido, las lágrimas, mis hermanos, va a tener explicación, la fidelidad silenciosa va a ser honrada, la perseverancia, mis hermanos, va a ser celebrada. Y mis hermanos, y Cristo, no nosotros, va a ser el centro de todo. Cuando tú digas, bueno, ya entendí por qué tenía que pasar por este sufrimiento. Ahorita no lo entendemos. Y no quiero que lo entiendas. Glorifica a Dios en tu sufrimiento. Las lágrimas que derramas a veces llorando por los problemas que tú tienes, ese día van a tener explicación. Yo podría darte una explicación humana, pero mi hermano, ese día Cristo va a tener una explicación y tú vas a entender, wow, qué bueno que tuve que sufrir de esa manera. No vamos a estar presumiendo de nuestra salvación. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a estar maravillados de su gracia. Pero aquí, mis hermanos, es la pregunta que que no podemos evitar esta mañana. ¿En cuál lado vamos a estar ese día? ¿En qué lado tú quieres estar? ¿Del lado que van a ser castigados y no van a tener nada de la gracia de Dios? ¿O del otro lado, donde Dios va a ser glorificado en su pueblo? Porque el mismo evento que se gloría para unos, va a ser exclusión para otros. El mismo fuego que ahorita nos está purificando a todos nosotros, o a cada uno de nosotros, o a uno de ustedes, va a ser el mismo fuego que en aquel día va a consumirlos por la eternidad. Y la diferencia, mis hermanos, no va a ser la religión, no va a ser la tradición, no será haber asistido a la iglesia, no. Va a ser si obedeciste al Evangelio. Quiero que tú te pongas a pensar. Probablemente tú llevas años en la congregación y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Yo se lo he compartido a otros hermanos y se los digo, yo crecí en una iglesia y no fue salvado hasta que tenía como 21 o 22 años, cuando yo pude reconocer que yo verdaderamente necesitaba un Salvador. Ahora, está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Si tú has ignorado y has vivido ignorando el Evangelio, si Cristo no gobierna tu vida, si nunca has tenido un arrepentimiento real, tal vez tú consideras que no eres una mala persona, tal vez tú dices, bueno, yo creo que no he hecho cosas tan horribles como para pensar que yo necesito un Salvador. O tal vez inclusive puede ser que simpatizas con el cristianismo. Sí, yo creo que puedo tender y voy a la iglesia simplemente para sentirme bien. Pero el texto no dice que el problema es hacerlo peor, dice que el problema es no obedecer el Evangelio. No es odiar a Cristo. Esos ya van a tener su pago. Es no rendirse a Él. No es perseguir a la iglesia, porque a veces pensamos que las personas que persiguen a la iglesia son las peores. Sí, pero creo que una persona más peor es la que posterga el arrepentimiento. El versículo 9 no fue escrito para asustar por emoción. Algunas personas dicen, bueno, es que la iglesia simplemente está para controlar las masas del mundo. No, 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 no. El versículo 9 no fue escrito para asustar por emoción. Fue escrito para advertir por amor. Dios nos está dando una advertencia hoy en vida. Obedece el Evangelio. Obedece a Cristo. Cree en Cristo. Dios no se deleita en la condenación, pero su justicia no puede ser ignorada. Hoy todavía hay gracia, hoy todavía hay oportunidad, hoy todavía la puerta está abierta. Segunda de Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes a que Cristo venga en gloria para desear haber obedecido.
Porque cuando Cristo venga en gloria ya va a ser demasiado tarde. Corre a la cruz, arrepiéntete, confiesa tu pecado, ríndete al señorío de Cristo. Confía en su obra perfecta, porque mi hermano, amigo, el mismo Cristo que vendrá en fuego hoy extiende su misericordia. Y este texto que nosotros acabamos de leer es una advertencia. Pero ¿sabes qué? Hoy todavía es un día de gracia. Lamentaciones capítulo 3. Nuevas son tus misericordias todos los días. Si hoy estás aquí es porque Dios está teniendo misericordia contigo. Ahora, si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, persevera, persevera. No negocies tu santidad. No te desanimes cuando haya presión. No lo hagas. Porque el Rey viene. Hace rato cantamos ese himno tan hermoso. El Rey viene. Y ese día, si usted ha obedecido el Evangelio, si tu esperanza está en Cristo, este texto no es una amenaza para ti. Es una esperanza. El sufrimiento no va a ser el final, la presión no es el veredicto, la burla no es la última palabra. Cristo será glorificado en sus santos. Esa fidelidad que nadie miró en ti, esa fidelidad en lo secreto, esas veces que probablemente tenías la oportunidad de hacer algo malo pero no lo hiciste para mantenerte santo, ese día va a ser honrado. Persevera, persevera. Ese día algunos van a ser excluidos de su presencia, pero otros ese día van a reflejar la gloria de Cristo. Vamos a orar.